Amada Iglesia, Alianza de Chuao y amigos que me escuchan, reciban un afectuoso saludo en el amor de Cristo. Es mi anhelo que puedan estar disfrutando de las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, y también de su gran fidelidad. Hoy estamos en el día 56 de la cuarentena social y seguramente muchas preguntas se agolpan en nuestra mente. ¿Cuándo terminará? ¿Qué cambios enfrentaremos? ¿Cómo será el futuro? El hecho de no tener respuestas a estas interrogantes nos llena de incertidumbre y de muchos temores. Por eso a la reflexión de hoy le he puesto por nombre una pregunta. ¿Dónde está tu fe? Un tema que desafía nuestro enfoque de vida habitual, porque poner en práctica una vida de fe implica la acción de creer, y esta es una decisión espiritual. Es importante entender que la fe no proviene de nosotros. La verdadera fe es un don de Dios, pero es nuestra responsabilidad que esa fe se desarrolle en nuestra vida cristiana. Tenemos que reconocer que las situaciones inseguras y difíciles de la vida, como las actuales, son las oportunidades que Dios usa para ejercitar nuestra fe. Porque cuando el futuro se torna incierto y no sabemos qué hacer, ese es el momento en el cual tenemos que vivir la fe y confiar que Dios está al control de todas las cosas. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos relata una experiencia de los discípulos cuando Jesús les dio la orden de pasar al otro lado del lago. Pero en el camino se desató una tormenta que casi hace hundir la barca, donde Jesús y sus discípulos viajaban. En los versículos 22 al 25 dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Jesús reprende la tormenta, y se hace bonanza. La tempestad se calma, porque la creación está sujeta al Creador. Pero también reprendió a sus discípulos. El Señor voltea hacia ellos y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Jesús calmó la tormenta externa y esperaba que los discípulos confrontaran la tormenta interna de temor y dudas que estaban sintiendo. Ellos podían elegir entre creer lo que Jesús les dijo o ceder ante el temor. Esto también es válido para nosotros el día de hoy. Hermanos, solo nosotros podemos controlar nuestras dudas y temores cuando decidimos confiar en Dios. Los discípulos, ante la tempestad que azotaba al barco, se pusieron preocupados y temerosos, porque temían morir. Por eso gritan: Maestro, Maestro, que perecemos. Hermanos queridos, la falta de fe genera temor ante las vicisitudes, temor ante las amenazas, temor ante los problemas. Por esta razón, necesitamos aprender a vivir en el poder de la fe, porque el creer en Jesús y su palabra nos quita el temor. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, él sabía de la tempestad antes de iniciar la travesía. Por eso se acostó a dormir tranquilamente. Los discípulos tenían miedo, porque ellos no creían en la palabra de Jesús cuando les dijo: pasemos al otro lado. Hermano, cuando tú no crees en las promesas del Señor, tendrás temor de las cosas que suceden en tu vida. Y esto tiene que ver con tu decisión de creer o no creer. Lo maravilloso es que Dios nos regala fe para creer y confiar en Él, para que podamos vivir en lo sobrenatural. Cada vez que nos encontremos inmersos en una ola de acontecimientos indeseables,
sin saber qué hacer. Es allí donde podemos clamar: Señor, fortaléceme. El Señor asegura que no nos dejará a merced de las olas de la vida. Por eso, no dejes que el temor te paralice, porque la fe trae poder. Y cuando falta el poder, es porque falta la fe. Hermanos amados, nuestro Dios nos da el valor cuando confiamos y creemos. Nos fortalece y nos da paz. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, nos anima con estas palabras. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Querido hermano, el Señor te pregunta hoy, ¿dónde está tu fe? La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Tal vez hoy necesitas recobrar tu fe, necesitas recobrar tu paz, recobrar tu seguridad, que las circunstancias difíciles que vivimos te han quitado. Yo te animo a que allí donde estás se lo pidas al Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos. Te pedimos que aumentes nuestra fe, de manera que en las circunstancias difíciles que estamos viviendo nos apropiemos de tus promesas y podamos vivir una vida de fe victoriosa. Señor, a ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y fortalezca. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad. Tocó sus ojos con lobo y autoridad. Le dijo, ábrelos, que hoy mirarás. Entonces, ¿qué Él no hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces, ¿qué Él no hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Cuando pides con
puedes ver cuando oras con fe, con fe. Verás montañas a un lado mover cuando andas en fe, en fe. Dios te respalda siempre por doquier, por eso vive por fe, por fe. Que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va